Buenos días. Bueno, he pensado mucho en estas clases que voy a dar de filosofía, porque el consejo general es que uno no hable de cosas complicadas, de cosas bajoneantes, se dice ahora. Pero de pronto descubrí una idea que creo que es importante acerca de esto. Cuando uno va al psicólogo, o al psiquiatra en su caso, va para descubrir su realidad y para así ser más feliz o para así vivir de otra manera. Es decir, vamos al psicólogo o al psiquiatra y con serie de métodos en los cuales uno interviene, se descubre aquello que nosotros no hemos tenido en el consciente, sino en el subconsciente. En el subconsciente de la sociedad actual están una serie de problemas, ¿no es cierto?, de los cuales vamos a hablar hoy, porque Zygmunt Bauman, que es el tema que vamos a tratar hoy, justamente se ocupa de esos problemas y las posibles soluciones. Y ese es el subconsciente social de este momento. Entonces creo que es mucho mejor hablar de esto, descubrir cuáles son las causas de nuestra inseguridad, descubrir que de último no estamos seguros de nada, hay una tremenda inseguridad. Esa inseguridad o esa incertidumbre es lo único seguro que tenemos. Eso no ocurre en la Argentina, en Córdoba, ni en la Argentina, ni en Latinoamérica, ocurre en todo el mundo. Y ocurre hace años. No tiene que ver con la COVID o con, ¿no es cierto?, con el virus, etcétera, etcétera. No. Es una cosa que va sintiendo la sociedad y de la cual se ha ocupado Zygmunt Bauman. Por eso he decidido dar estas clases para que cada uno de nosotros profundice un poco más y sepa que primero no somos los culpables de lo que pasa. Eso nos enseña mucho el psicólogo, ¿no? A no culparse. Y creo que también el profesor tiene que, si puede, enseñarles a no culparnos. Y mucho menos dejar que nuestros hijos o nuestros nietos se sientan culpables de lo que les pasa. Cuando nosotros tenemos una inseguridad planetaria, ¿no es cierto? Y aquí en la Argentina en especial tenemos una desocupación muy grande. Por lógica, no podemos culpar a las personas a las cuales les sucede. Porque si no estamos pensando en un mundo de triunfo, ¿no es cierto?, en el cual a todo el mundo le va bien, cuando eso es mentira. Cuando hay una gran mayoría de personas a las cuales en este mundo le va mal. Tiene que ver un poco con lo que pasó con Gran Hermano, miren. Cuando se inició Gran Hermano en Holanda, fue una cosa muy llamativa, es decir, era una audición que se ocupaba de una serie de personas que teóricamente vivían en un lugar cerrado y de ese lugar cerrado se iba prácticamente en cada audición una de esas personas. Es decir, se hacía una especie de teatro de la realidad. De hecho, cuando pusieron bien los nombres, le pusieron los nombres exactos, eso se llama reality show, ¿no es cierto? Es una representación de la realidad en teoría, en la cual se iba una persona cada vez que había un programa. Y eso tiene mucho que ver con los desempleos, ¿no es cierto? Es decir, con los despidos. Con este mundo, además, en el cual competimos o compiten sobre todo los jóvenes unos con otros, y en el cual cada uno sabe que se puede ir en cualquier momento. Está todo eso un poco en el subconsciente, o en el subconsciente. De hecho, vamos a empezar a ocuparnos de Bauman, a ver qué descubrió este filósofo que murió hace pocos años. Y lo primero que quiero decirles es que Bauman tuvo una conferencia con Fontevecchia en el año 15, en el 2015, en su casa. Y dio la conferencia en el mismo sillón floreado, donde ha dado conferencia a todos los más grandes personajes del mundo moderno. En su sillón, con su pipa, con su ropa muy particular, que yo les quiero mostrar alguna foto para que ustedes tengan idea, y se los voy a mostrar ahora.
Nunca faltan las expectativas en esto, ¿no es cierto? Ahí hemos logrado algo. Y ahora está. Como ven, les he puesto, hoy hice un diseño bastante paquete dentro de todo, ¿no es cierto? Lo puse a Bauman con su pipa. Esta es una caricatura, el mundo está detrás, nada así. Lo cierto está en que lo recibió en su casa de Leeds. Leeds es una población mediana en el norte de Inglaterra, donde él trabajó en la universidad durante 50 años. No se movió de ahí pese a que le ofertaron a Oxford o Cambridge o las grandes universidades del mundo, le ofertaron trabajar ahí. Y se quedó en su casa. La primera foto que les quiero mostrar, bueno, esta es una caricatura, un hombre que se ha hecho muy popular en el mundo porque habló mucho con los jóvenes, viajó muchísimo en los últimos años, y esta es un poco la forma de hacerlo ver entre preocupado y ¿no es cierto?, y humoroso. Aquí está el lugar en su living. Y quiero analizar un poco esta casa. Esta casa es el lugar donde él vivió durante 50 años. Una pequeña casa en las afueras de Leeds. Como ustedes ven, libros no faltan, porque hay libros por todos los costados. Nada más que una especie de, ¿cómo llamar esto?, ¿no es cierto? Un equipo, tocadiscos, no sé. Acá están todos los CDs, nada así. Y todo muestra la austeridad en que vivió. Y en eso siempre me gusta comparar a estos hombres austeros con la idea actual de la riqueza, ¿no es cierto?, de la ostentación, del hecho de que al fin y al cabo un hombre importante debe ser un hombre rico, o al revés, un hombre rico, ¿no es cierto?, seguramente será importante, cuando en realidad los grandes genios de la humanidad, no solamente en filosofía, en pintura, en arquitectura, cuando uno se mete en sus casas, viven en una absoluta, ¿no es cierto?, cotidianeidad, con sus pocas cosas, y no desean ni la Lamborghini, ni las cosas, ¿no es cierto?, que están dando vueltas por el mundo, sino que se desean a sí mismos, ¿no es cierto? Se desean el conocimiento, y por eso pueden ser maestros, porque viven de acuerdo a lo que piensan. Acá les quiero mostrar el famoso sillón floreado del que les hablaba hoy. Y ahí está la pipa, ¿no? Acá tiene la pipa en la mano. El maestro, ahí tenía 90, justo 90 años, porque nació en 1925. Estaba hablando con Fontevecchia. Y está usando una de sus grandes armas, que son las manos. Tiene una preciosa mano, ¿no? Está usando la mano, una de las manos sobre todo, que la mueve mejor que la otra seguramente. No me he puesto a averiguar, pero siempre que veo las fotos, una mano está quieta y la otra está en movimiento, como representando lo que quiere decir. Este es un hombre concreto, un hombre real, normal, que ha trabajado toda su vida, ¿no es cierto?, y que no tiene nada que ver con su absoluta fama en todo el mundo, con el éxito de sus libros, ¿no es cierto? Este es un hombre al que nosotros podemos imitar. Acá se lo ve nuevamente. Esta es una foto de Italia, me imagino yo, por las construcciones, porque estuvo bastante en Milán, en Roma, dando conferencias. Y acá de nuevo está la mano en primer lugar, ¿no? Y siempre ese gesto preocupado y también un poco exaltado para la edad que tiene. Nuevamente, qué piel, ¿no? Hay que tener esa piel a los 90, Pirulos. Y qué sensación de tranquilidad. Ustedes pueden ver los videos en YouTube, hay muchos videos con conferencias que son preciosos de escuchar, están traducidos, ¿no es cierto?, en el cual habla realmente con una tranquilidad muy grande. Normalmente cuando van los periodistas, como le pasó a Fontevecchia, le hacen 2 o 3 preguntas y después empieza la clase. Es decir, lo escuchan a Bauman durante 1 hora. Porque una vez que
es como un reloj, una vez que uno le dio cuerda, el maestro va hilando cosas, tenía una memoria maravillosa. Digo tenía porque murió en el año 2017. Con Fontevecchi había arreglado para hacer dar una conferencia en Buenos Aires. Iba a venir a visitarnos brevemente, y iba a dar una conferencia en Buenos Aires. La conferencia tenía como título Las raíces del odio de nuestro tiempo. Un tema muy interesante, muy importante. ¿Por qué los seres humanos en nuestro tiempo tenemos una forma dual de pensar? Estos son los otros, estos somos nosotros, y nos odiamos los unos a los otros. Un poco la composición política mundial ahora está basada en esta dualidad. ¿Qué queremos nosotros? ¿Qué quieren los otros? ¿Cómo nos podemos ganar espacio unos o ganar espacio otros? Y de esa manera el diálogo, por supuesto, se rompe. En esa conferencia dijo Bauman, tenemos un destino común y nuestra supervivencia depende de si cooperamos o luchamos entre nosotros. Tenemos que desarrollar, aprender y practicar el arte de vivir con diferencias, a beneficiarnos unos de otros, no a pesar de, sino gracias a nuestras diferencias. Este es un tema que han tratado muchos pensadores modernos, ¿no es cierto? ¿Por qué las diferencias entre las personas son consideradas en nuestro siglo como límites, ¿no es cierto?, en vez de ser consideradas como bases de un diálogo? Las diferencias son consideradas como algo que nos separa de los demás, en vez de ponernos frente a los demás y en la posición de dialogar. Bauman nació en Polonia, nació en 1925, y estamos hablando de un mundo que venía de la final de la Primera Guerra Mundial, en el 18. Toda su vida transcurrió, por supuesto, en un mundo bastante conturbado, y a eso creo que debe este interés de pensarlo, de reflexionar sobre él, ¿no es cierto? Ya desde la primera juventud, casi de la niñez, porque cuando tenía 14 años, Hitler invadió Polonia en el año 39. Y cuando Hitler invade Polonia en el 39, él y su familia se van a Rusia. Bueno, se van a Rusia, que tenía un pacto, en ese momento Stalin tenía un pacto con Hitler, que duró hasta el 41, sí, hasta el 1941, y él va a Rusia y comienza allí a estudiar, tiene que también estar en el ejército, y durante el tiempo que pasa la Segunda Guerra Mundial, la pasa en Rusia. Cuando se gana, o los aliados ganan la Segunda Guerra Mundial, vuelve a Varsovia. Y cuando vuelve a Varsovia, el comunismo está en la primavera. Está siendo el liberador de los países del este, que ha liberado, porque es el país que ha luchado y que perdió 25 millones de muertos en la guerra, y que de pronto viene como salvador a los países del este. Y entonces Bauman trabajó en la KGB, él no lo niega, trabajó en los servicios secretos del Estado, pero no trabajó, ¿no es cierto?, en las deportaciones o en las prisiones, etcétera, sino que fue un empleado administrativo. Nunca lo ha negado. Esta situación la tienen muchos filósofos de hoy, porque estuvieron en una época determinada. Lo cierto es que estuvo en Varsovia hasta 1968. Es decir, casi 20 años, de los cuales llevó adelante su carrera, llegó a ser profesor de la Universidad de Varsovia. Justo el momento en que ha logrado lo que quería, que era ser profesor en la universidad y llevar una vida de investigación, el gobierno empieza a perseguir a los judíos. Bauman es judío. Se ha salvado de los campos de concentración, se ha salvado del final triste que tuvieron muchísimos de sus parientes, incluso algunos hermanos,
¿no es cierto? Pero de pronto el fantasma vuelve y por una serie de cuestiones en el 1968 se está persiguiendo a los judíos, hay levantamientos de estudiantes. Ustedes saben lo que es la primavera de Praga, que ocurre también en el 68, en el cual los países del este empiezan a descubrir que la promesa rusa no se cumple y que de alguna manera cada uno de ellos quiere reasumir su independencia, el país que está detrás ya de la cortina de hierro. Lo cierto está que Bauman es dejado cesante en la universidad, y es dejado cesante porque su padre pide ir a Israel. Es decir, ya evidentemente al sistema, al Estado polaco no le parecía, ya le parecía mal que los judíos estuvieran ahí y le parecía mal que se fueran. Y en este momento Bauman decide, va a dar una conferencia a Jerusalén y decide quedarse allí. Decide de última iniciar su exilio. No solamente estuvo en Israel, estuvo en Estados Unidos, estuvo en Canadá dando conferencias, dando algunos cursos, hasta que pidió asilo en Inglaterra y fue a vivir a esta pequeña universidad del norte de Inglaterra, la Universidad de Leeds, donde obtuvo el lugar indicado para poder seguir reflexionando. Y es por eso que vivió los últimos 50 años de su vida allí, y de hecho murió en 2017, en esa casa que yo recién les mostré una fotografía. Las primeras investigaciones que hizo en Inglaterra tenían que ver con los conflictos de las clases sociales, ¿así? Con el marxismo. De hecho, Bauman no deja de decir que todavía es un admirador de Gramsci, o no dejaba de decir que era un admirador de Gramsci, el pensador norteamericano. Y siempre siguió trabajando durante esos primeros tiempos sobre los temas que él había tratado en Varsovia. De pronto escribe un artículo sobre el Holocausto. Y aquí tiene la primera idea importante, la primera muy importante de su carrera. Porque él dice que el Holocausto no es provocado por un accidente, o por un momento determinado, o por la guerra, sino que es una respuesta de la condición humana, ¿no es cierto?, del ser humano, a las condiciones en que vive el hombre moderno. Dice, si los hombres modernos viven de esta manera como viven, evidentemente van a pasar cosas como esa. Es decir, que le da una causa al Holocausto, distinta a la que daban otros pensadores. Es allí donde empieza a ser conocido. A partir de entonces, Bauman empieza a tomar o a escribir sobre estos temas. En toda su vida escribió 100 artículos y 60 libros. Y tiene una característica muy especial. Comenzó esta parte de su carrera en el momento en que se jubiló. Un asunto que nos tiene que hacer reflexionar. La universidad a veces no es el mejor lugar para los investigadores o para los pensadores, porque requiere ¿no es cierto?, una atención determinada, y sobre todo, que creo que lo hemos hablado en clase otras veces, porque la institución, ¿no es cierto?, no es propicia, en muchos casos, para las nuevas ideas, para los pensadores que realmente van a ir cambiando el mundo. O sea que a la universidad hay que tener, por supuesto, una enorme admiración, como centro de cultura, etc., pero también hay que tener mucho cuidado, en el sentido de que los pensadores tienen que seguir un ritmo determinado. Lo cierto está en que vamos a descubrir un término mínimo, no es muy importante, que es la posmodernidad o la modernidad líquida. Una frase que no es tan fundamental, pero que cuando dio a conocer cuál era el sentido profundo, realmente, si como podemos decirlo de una manera chabacana, dio en el clavo. Y la modernidad pasó de la fase sólida a la líquida, dice en uno de sus libros. Una condición en la que las formas sociales ya no pueden mantener su forma, porque se descomponen y se derriten antes de que tengamos el tiempo necesario para asumirlas. Esta
este párrafo. Ahora es conocido por todos. Casi todos nosotros sabemos que esta sociedad no es sólida, por lo pronto. Sabemos que no es sólida porque veíamos a nuestros abuelos trabajar en la misma fábrica durante 50 años y vemos que a nuestros hijos no les pasa lo mismo. Porque sabemos que, en cierta medida, hemos tenido una solidez en cuanto a nuestras costumbres, a nuestras actividades, que ahora la sociedad no nos ofrece. De hecho, se ha hecho una encuesta en Estados Unidos, una encuesta de Gallup, sobre cuántos trabajos tiene que cambiar una persona durante su vida, y el promedio es de 11. 11 veces tienen que cambiar de trabajo. Profesionales formados, porque la encuesta se hizo entre profesionales formados en la universidad, o sea que tienen todas las armas para vivir en la sociedad actual, y ya tienen que estar previendo eso. Por un lado, dice Bauman, habrá cambios en el trabajo porque la gente lo desea, porque quiere estar mejor, pero hay que tener en cuenta que alguien que trabaja va a cambiar de lugar, hagamos un promedio para tener una idea, para fijárnoslo en la mente, de 10 veces a lo largo de su vida. Esto implica una tremenda inseguridad, es casi la representación de la sociedad líquida. Pero no cambia solamente el trabajo, cambian no los colores de los semáforos, gracias a Dios, o todavía no, pero cambian las manos de las calles, cambian, ¿no es cierto?, la forma en que los gobiernos asumen la seguridad social, cambia la forma en que nosotros llevamos adelante las relaciones íntimas, las relaciones cotidianas. Y en general es un mundo que de últimas nos da una tremenda inseguridad. Creo que asumirla es la primera cosa que tenemos que hacer. ¿Cómo voy a hacer yo para vivir en un mundo que tiene las siguientes características? Y no, bueno, a mí no me pasa, o yo no quiero que me pase, o no quiero pensar en esto. Porque es fundamental para comprender a los seres humanos que tenemos alrededor. Que esto es un hecho. En el siglo XXI se vive de esta manera. La modernidad líquida le hizo pensar en muchas otras formas de liquidez. Y uno de los espléndidos libros que escribió se llama Amor líquido, que trata sobre las relaciones humanas, porque esa liquidez de la sociedad, que ahora algunos dicen que se está volviendo gaseosa, porque ya la liquidez no alcanza para definir estos cambios constantes, ¿no es cierto?, se lleva a las relaciones familiares, a las relaciones entre personas, al amor, a la amistad, etc. La idea misma de relación, dice Bauman en El amor líquido, sigue cargada de vagas amenazas y premoniciones sombrías. Transmite simultáneamente los placeres de la unión y los horrores del encierro. Más que transmitir su experiencia y expectativas en términos de relacionarse y relaciones, se habla de conexiones, de conectarse y estar conectado. Y en vez de hablar de parejas, hablamos de redes. Estos cambios que ha habido en el idioma, en el cual uno dice, yo me voy a vivir junto, o vamos a vivir juntos, ¿no es cierto? Sí, sí, que entre. Realizar una ceremonia, comprometerse para toda la vida, comprometerse como solíamos hacer nosotros hace 40 años, 50, y decir, ¿cierto? La frase de que el amor es eterno, de alguna manera, hasta que la muerte nos separe. Evidentemente, en este momento es una hipoteca, es como un peso para la gente joven, porque saben que muchas veces no van a poder cumplir con esa promesa. Entonces, las relaciones se van haciendo cada vez más light, decimos ahora. Es decir, vamos a ya comenzar las relaciones con la impronta de que pueden no durar, con la idea de que de pronto estar ya sea casados o en una relación de otro tipo, ¿no es cierto? Amical o ¿no es cierto?,
otro tipo de relaciones, que creer que las relaciones son sólidas ya no es un reflejo de la realidad. El amor líquido entonces lo llevó a otro tema, que es el de las redes sociales. Ustedes vieron que en lo que leí recién dice, en vez de estar en pareja o casarse, ahora mismo se dice, ¿no es cierto?, que nos vamos a conectar. Yo recibo muchísimos jóvenes en casa y muchísimos me cuentan la forma que tienen de relacionarse. Y les aseguro que es duro ver que yo diría que un 50% de los jóvenes se está relacionando con esas conexiones que se hacen en las redes, que se ofrecen, ¿no es cierto?, para tener relaciones, se conocen en un bar, un lugar así, y que inician haciendo relaciones. Y además los que se conocen de otro modo, tienen esa forma de estar, ¿no es cierto?, con otra persona, que es en cualquier momento puedo apretar, dice Bauman, el botón de suprimir. Yo inicio la relación cuando quiero y yo la corto cuando quiero, aprieto el botón suprimir y se acabó la relación. Este es un poco el ambiente en que se vive. Por supuesto que no es una cosa general, por supuesto que el amor que es eterno y sigue siéndolo, ¿no es cierto?, en muchísimos casos. No todo el mundo asume esto así, pero la generalidad de las personas en este momento tienen esta fragilidad en las relaciones. Y eso está en el aire. Es una cuestión que los jóvenes viven muy a fondo. Consideran que tener una relación con una sola persona toda la vida es de por sí casi una hipoteca. El otro tema sobre este tema les quiero leer algo sobre las redes sociales. Dice Bauman, en El amor líquido, sobre el miedo de la gente a quedarse sola, Zuckerberg capitalizó $50.000 millones en Facebook. Como hay este estado de soledad ambiente, ¿no es cierto?, evidentemente que las redes van a ser cada vez más utilizadas. Y esta forma de hablar con el otro, en la cual yo digo frases, ni hablo, ¿no es cierto? Por supuesto que ahora con el Twitter, las frases son cortísimas, tienen que tener 100 y pico de caracteres, ¿no es cierto? Y ya la comunicación se hace casi eléctrica, instantánea. Dice sobre el miedo, todos hemos escuchado a pasajeros del tren que a nuestro lado hablan sin parar por sus celulares. Uno diría que están contando los minutos que los separan de sus seres queridos y que no ven la hora de poder mantener esas conversaciones cara a cara. Pero quizá no hayan pensado que muchas de esas charlas que escucharon por azar no eran el prolegómeno de una conversación más sustancial a producirse al llegar a la casa, sino un sustituto de ella, que esas charlas no preparaban el terreno para algo real, sino que eran lo real en sí, que muchos de esos jóvenes, ni bien lleguen a sus hogares, correrán a sus cuartos a cerrar la puerta con llave detrás de sí. Una situación totalmente opuesta. Por un lado, comunicarse constantemente, avisar dónde estoy, recibir mensajes sobre ya sean los padres, la mujer, los hijos, estar constantemente en comunicación. Por otra parte, llegado el momento de estar en la casa, la incomunicación. Es que hay una relación entre esta aparición, esta mega aparición de los medios y esta falta de vocación de comunicarnos verbalmente que tenemos en este momento. O sea, los medios han llegado en el momento exacto en que pueden producir una comunicación, ¿no es cierto?, superficial. Y como el hombre está preparado para comunicarse superficialmente, ocupan el lugar exacto. Esto lo digo para que tengamos mucho cuidado en el sentido, escucho muchísimo estos últimos días. Hay pedagogos que están enojadísimos con esto, con que la educación digital llegó para quedarse
esto de que vamos a enseñar en la pantalla, que es un absurdo. Es un absurdo porque la persona que está haciendo lo que yo estoy haciendo en este momento, yo estoy haciendo algo incompleto, porque no lo tengo a todos ustedes al frente. Pero a la vez, ustedes están haciendo algo incompleto porque no me tienen a mí. Que el hecho de educar, que ya vimos en nuestra clase, que quiere decir dar la luz, es muy difícil de entregar con este sistema. Es maravilloso para suplir un momento como este, para completar las clases presenciales es realmente fabuloso, ¿no es así? Para mostrar imágenes, etc. Pero no es el medio adecuado para enseñarnos a vivir, para aprender las cosas fundamentales de la vida. O sea, es como si estuviéramos en un pozo y sacáramos agua de la superficie, cuando los problemas están en el fondo. Los seres humanos tienen un fondo casi, ¿no es cierto?, interminable. Eso hace que las relaciones se puedan mantener en el tiempo. Que el fondo de cada ser humano, como es interminable, está siempre sacando nuevos frutos. Y en la profundidad de las personas está la relación real. Está la relación que puede hacernos no solamente durar, sino que están las relaciones que son fructíferas. Eso es justamente lo que nos falta en este momento. Les quiero mostrar las últimas fotos de Bauman. A mí me encanta verlo. Acá está enseñando a jóvenes hasta los últimos años de su vida, no solamente los últimos, hasta los últimos meses. Bauman viajó, enseñó, sobre todo se ocupaba de los jóvenes. En este momento que está dando esta conferencia tenía 91 años, y realmente que es reconfortante verlo. Acá está cuando le dieron el premio Príncipe de Asturias. Y acá lo tenemos en el momento lo que podrían llamar los deportistas el podio, o el momento en el cual está en la cátedra. Siempre fue un hombre, durante toda su vida fue un hombre que quería acercarse al auditorio y lo lograba. Bien, voy a quitar esto. A ver si aparezco acá. ¿Qué pongo, Mónica? ¿Pero dónde lo pongo esto? Yo creo que ya lo puse. Ya lo puse. Marcelo, se te ve a vos solo. Ah, se me ve a mí solo, perdón. Lo que pasa es que yo no sé lo que ustedes ven, ¿no es cierto? Bien. Nos vamos metiendo dentro de la intimidad de este problema que si bien es una verdad a gritos, ¿no es cierto? Porque esto prácticamente no sabemos todas las cosas que está diciendo Bauman. Hacía falta que alguien se especializara y que de alguna manera ¿no es cierto?, las escribiera para que las tuviéramos presentes. Por supuesto que esta relación, que mala relación de última, o insuficiente relación que mantenemos con los otros seres humanos, crea un problema serio de convivencia con nosotros. Cada vez más escuchamos hablar de los otros. Cada vez más escuchamos hablar de nosotros. ¿No es cierto? Las personas decimos cada vez más seguido, él, hablando a veces de nuestra mujer, de nuestro marido con el cual vivimos hace 40 años. Y yo, porque el ego se ha exacerbado. Y eso ya lo analizamos en otras clases. El Occidente va a perder la batalla frente al ego. Porque cada persona se siente un mundo. Se siente que tiene que defenderse. Como pasa dentro del reality show Gran Hermano del que hablamos recién. Cada uno de nosotros quiere, no digo que el otro se vaya, pero está en situación de competencia, incluso con las personas que tiene como socias, como amigos, ¿no es cierto?, en la intimidad. En vez de tratar de unirse, de ser, no digo la misma persona, pero sí de ser dos personas que están absolutamente en colaboración para llevar adelante, ya sea
una pareja, ya sea un negocio, ya sea una cátedra, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Que cada uno trata de presentar su forma de ver las cosas, ¿no? Así. En la convivencia con nosotros está muy analizada en el libro Confianza y Poder en la Ciudad. En este libro Bauman se ocupa de esto que nos pasa en las ciudades, de que de pronto nos vamos al country, de pronto nos vamos, ¿no es cierto?, nos ponemos en un departamento porque es más seguro, de pronto faltaría que ya nos pusiéramos en una cárcel para ver si la cárcel es absolutamente segura. Las soluciones que se han dado no son malas, ¿no es cierto? Los country son lugares que realmente parecen vivir en otro tiempo y parecen vivir en otra realidad, y yo creo que las personas busquen eso, es lógico, pero resulta que no da resultado. Si la separación de las personas en lugares donde no pueden, de última, no pueden salir, porque la realidad es esa, que de pronto nos metemos ahí por seguridad, pero también nos metemos en un lugar del cual para salir tenemos que pasar una puerta, para salir a lo que es el mundo, para comprar algo, etc. En este libro, Confianza y Poder en la Ciudad, del 2006, Bauman escribió: las puertas pueden estar cerradas con llave, pero por seguras que sean las cerraduras, el problema no desaparecerá. Las cerraduras pueden ayudarnos a soslayar el problema o olvidarlo, pero no pueden obligarlo a dejar de existir. Si son soluciones, ¿no es cierto? Basta aquellos de nosotros que hemos estado en Perú, que hemos estado en Colombia, que hemos visto, ¿no es cierto?, lo que pasó en Latinoamérica. No lo veíamos en Argentina todavía, pero ya estamos viendo los alambres de púa, ¿no es cierto?, las enormes tapias, y etcétera. Que si uno cierra los ojos y se pone a recordar, no son tan distintas de los campos de concentración. Claro, lo que ocurre adentro es otra cosa. Adentro no mueren las personas, adentro no están confinadas en lugares determinados, no están los nazis, pero sí estamos separados de los otros. Y creo que estar separado de los otros es un castigo tremendo, sobre todo en un momento en el que solo la solidaridad puede hacer que nosotros progresemos, que nosotros salgamos de la instancia en que nos hemos metido. Una de las soluciones que Bauman propone está en esto que se ha llamado la economía moral, una nueva ciencia, una nueva forma de ver la economía. Ya no solamente la economía material, ya no los datos fríos, sino la economía del ser humano. La economía en el marco de lo que es la vida humana y de lo que es una sociedad en la cual los seres humanos tratan de ser felices. Y esto lo descubrió Bauman, porque entre otras de las cosas nuevas que él vio y por las cuales se puso a pensar, vio que la gente no buscaba ser feliz, como dice Aristóteles. Aristóteles dice que la finalidad de la vida es la felicidad. Pero resulta que la gente moderna no buscaba la felicidad. Y sencillamente no la buscaba porque temía no encontrarla. Eso es muy importante. Entonces se hizo una serie de formas económicas en la cual el que está afuera es el hombre y la mujer. El sistema económico anda y anda mal. Ustedes saben que a veces anda y a veces no anda. Estamos pasando una época desde el 2008 en el que el sistema económico mundial no anda. Muchas de las cosas que nos suceden a nosotros tenemos que atribuirla a la crisis económica mundial, que no ha cesado, va tomando nuevas formas. Se van buscando soluciones. Los estados se vuelven grandilocuentes en cuanto a dar millones y millones y miles de millones de dólares para que esto siga andando. Pero en la realidad, cuando nosotros lo medimos en el trabajo que tienen nuestros hijos, cuando lo medimos en el estándar de vida que tenemos respecto a hace 20 o 30 años, esta sociedad en este momento está en un momento de impasse, no está funcionando. Entonces, los mercados modernos, dice Bauman, no toleran las economías de no mercado. Los teóricos aplican estas formas, a estas formas, nombre
que sugieren su anormalidad e inminente desaparición. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros hablamos del PBI es una forma de medir la economía que se inventó, ¿no es cierto?, se puso en práctica después de la Segunda Guerra Mundial, por la cual se mide cuántos bienes produce o tiene, ¿no es cierto?, o brinda un Estado. Y se va haciendo una especie de contabilidad por la cual se sabe cuánta riqueza tiene Estados Unidos o cuánta tiene Dinamarca o cuánto tiene Argentina. Y cuánto es el PBI mundial. El PBI no incluye cosas fundamentales. Y entre otras no incluye el trabajo voluntario, por ejemplo. El trabajo voluntario que es sustancial para poder dar ejemplo y solucionar este problema que tenemos todos. Porque el trabajo voluntario implica el 20% de las actividades que se realizan en el mundo. O sea, que en un mundo organizado, teniendo en cuenta solamente el trabajo que tenga una ganancia o que tenga un sueldo, que de alguna manera tenga una realidad económica, el 20% de lo que sucede no entra dentro del PBI. Ese es uno de los defectos tremendos que tiene esto de medir con la economía pura lo que está pasando. El otro es que tampoco entra dentro de la cuenta del PBI la naturaleza que estamos esquilmando. No figura para nada el hecho de que haya menos pinos, que haya, ¿no es cierto?, menos ríos, o que de alguna manera se esté destruyendo prácticamente el medio ambiente. Eso no es una pérdida. No está puesto en el PBI dentro de lo que perdemos, cuando en realidad eso es el combustible que usa el mundo moderno para ser aparentemente rico. Porque si algo hemos hecho desde el final de la Segunda Guerra Mundial ha sido destruir nuestro entorno. Pero eso no figura, ¿no es cierto?, en el PBI. Así que hay una serie de renglones de esta contabilidad que no están en ella. Y por otra parte, voy a poner un ejemplo determinado. El Exxon Valdez fue un barco que se hundió en Alaska hace unos años, frente a las costas. El Exxon Valdez produjo, además de la pérdida del petróleo, además de la pérdida, por supuesto, de la embarcación, de los seguros, limpiar las costas, pagar todos, ¿no es cierto?, una serie de indemnizaciones a los pobladores de las costas. Todo eso sumado forma parte del PBI de Alaska de ese año. O sea que algo que dio absoluta pérdida, que de alguna manera destruyó la naturaleza, ¿no es cierto?, forma parte del PBI. Todo aquel movimiento comercial, ya sea de pérdida o de ganancia, se suma en el PBI. Esto es una cosa tremenda. Estamos midiendo la economía por el movimiento y no por la creación. La economía se mide ahora para ver cuánto nos movemos, cuánto llevamos y traemos, en vez de ver cuánto se crea realmente. Y eso es otro defecto muy importante. Yo les decía que, en cuanto a la economía moral, sigue Bauman, la gente que se las arregla para producir lo que necesita son personas que viven al día. Hay miles, y yo diría que más de 1.000 millones de personas en el mundo que viven de lo que pueden conseguir en los bosques, de lo que pueden conseguir, ¿no es cierto?, en su entorno. Esas personas son consideradas personas que están al día. Viven al día. Toda instancia en que un bien cambie de manos sin intercambio de dinero es considerado una economía informal. Es absurdo. ¿Qué forma tiene este monstruo económico que nos está dando pérdida? Al lado de estas economías que hacen las personas que prácticamente forman parte del 20% de la economía del mundo y que son consideradas informales, ¿no es cierto? Y por último, los aspectos de la vida no comercializada entrañan peligros. Se los denuncia, ¿no es cierto?, como inferiores, repulsivos y, en definitiva, degradantes. Es que es real. Todo aquello que no forma parte del sistema, de la parte brillante del sistema, de la que
muestra el sistema y con las cuales saca sus cuentas. Entonces, son consideradas algo ineficiente, algo que de últimas es informal, porque de últimas es ineficaz. Cuando Bauman llegó a la conclusión, estudiando este problema, de que gracias a las economías informales, que ellos llaman informales, gracias a estos movimientos que hacen las personas sin involucrarse con la economía del sistema, se mantiene el sistema en pie. Así que más bien, si usamos nuestra cabeza para progresar, debiéramos pensar cuánto más podemos hacer como actividades voluntarias. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros en ese sentido? ¿Y cómo podemos darle sentido a la vida de nuestros hijos que están sin trabajo? A algunos de ellos, por supuesto, o a nuestros nietos, ¿no es cierto? Explicándoles que esta no es solamente cuestión de guita, sino que esto es una cuestión de servicios. Algo que hace 50 años era absolutamente conocido, pero que se está escamoteando con tantas otras cosas. La vida ya no es de servicio, no es para servicio. La vida está armada ahora para ver si nos sacamos algo o nos damos algo entre nosotros. Y eso es lo que la economía normal, la economía del PBI, muestra en sus balances. De últimas, Bauman escribió un libro que se llama Mundo Consumo. Les dije recién que él había vivido frugalmente y que eso era un ejemplo. La vida frugal también la veíamos en nuestros padres, no hace falta irnos mucho atrás, solamente con irnos 50 años atrás, que no es tanto al fin y al cabo. Encontramos un mundo en el que nuestros padres nos decían, che, no es cuestión de hacerse ver a los que teníamos algo, ¿no es cierto? No es cuestión de hacerse ver, porque eso está mal. Y además nos vestían de una manera que ningún chico que nos rodeaba, en las escuelas públicas, a las cuales asistimos casi todos nosotros, ¿no es cierto?, se sentía de alguna manera diferenciado con los otros. Nos vestíamos de una manera que implicaba el hecho de que era mejor hacer eso que estar mostrándose o que de alguna manera estar dependiendo de la ropa que teníamos. Era un horror, yo lo reconozco. Recuerdo en la escuela primaria cuando tenía que ponerme el mismo traje con que iba al secundario, ¿no es cierto?, para ir a un baile o a ir a un asalto, como decíamos nosotros entonces. Evidentemente no estaba puesta en la ropa la importancia de las personas, y ahora sí, porque las firmas se han ocupado de ir haciendo que la persona que no tenga tal marca de zapatilla de pronto tenga un problema. Esto forma parte de esta forma moderna. Y nosotros podemos y debemos, ¿no es cierto?, oponernos. Como testimonio, debemos oponernos. Que sepan nuestros nietos, o los nietos de nuestros amigos, ¿no es cierto?, o nuestros sobrinos, que sepan que la mirada no debe estar puesta en esos objetos, sino en la persona que los utiliza. Evidentemente las zapatillas de hoy son muy cómodas, sobre todo a nuestra edad, en el cual ya los pies requieren una superficie blanda debajo, ¿no es cierto? Y nos dan bastante seguridad. Pero eso no implica que el ser humano esté medido por lo que tiene. El mundo consumo, Bauman analiza cuánto consumimos. Es de espanto saber lo que una persona normal consume. Y no estamos hablando de lujos. Porque una persona hoy en día tiene que tener cloacas, tiene que tener agua, tiene que tener servicios de desperdicios, ¿no es cierto?, cotidiano, ¿no es cierto? Si hemos juntado en ciudades a 10 o 20 o 25 millones de personas y no nos hemos dado cuenta que es un sistema que no anda, porque produce una serie de gastos tremendamente importantes. Hasta la ciudad de Nueva York tiene problemas de financiación, ¿no es cierto? Ni hablar de nuestra Buenos Aires. ¿Por qué? Porque no es la forma natural de vivir. Y entonces el consumo se realiza por el hecho de estar, de ser. La gente que no tiene entrada, la gente que realmente en este momento la está pasando mal,
produce una serie de gastos y de movimientos en el sistema que ni siquiera se pueden pagar. Y los estamos engañándoles, proponiéndoles que ellos pueden vivir de la manera en que de alguna forma vive en la parte superior de la sociedad. Estamos macaneando, estamos dando mal ejemplo, en el sentido de que así como está organizado el planeta, no va a poder tener agua potable todo el mundo. Entre otras causas, porque el agua está cada vez menos disponible. Porque el agua está cada vez más, como dicen los tanos, inquinata, ¿no es cierto? Está, ¿no es cierto? El agua ya está contaminada. Y eso tenemos que verlo con toda claridad. Si nosotros tenemos en Buenos Aires, en el conglomerado urbano, 20 millones de personas, supongamos, 18, ¿de cuántos son? Ya. Tenemos 18 millones de kilos diarios de excrementos, ¿no es cierto? Tenemos 36 millones de litros de aguas hervidas. Tenemos basura, cada habitante produce basuras que año a año han ido creciendo. Primero fueron 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos por día. Y eso tiene que retirarse y llevarse al lugar, etc. Entonces, la forma de asumir el consumo es no consumir. No hay otra solución. Si nosotros tenemos ¿cómo les puedo decir? La bravura de decir, acá el problema es el medio ambiente, ¿no es cierto? La ecología es fundamental, como tienen muchos de nuestros jóvenes. Gracias a Dios, los jóvenes están puestos sobre el problema del medio ambiente. Hay que sacrificar para vivir en el mundo que ellos quieren vivir, y en el cual nosotros también queremos vivir. ¿Cuánto vamos a tener que sacrificar de lujos, ¿no es cierto?, de esta forma de vivir en ciudades, etcétera, etcétera, para hacer que la naturaleza no sufra, para poder estar en armonía con la naturaleza? En este sentido, Bauman creó en este libro una metáfora muy, muy importante que él llama metáfora del jardinero, pero que define 3 formas de relacionarse con el medio ambiente. Sí, 3 formas en que el hombre asume su encuentro con el medio ambiente. La primera es la del jardinero. El primer hombre de la humanidad fue jardinero, es decir, pensó, perdón, no el jardinero, dije mal, el guardabosques. El primer hombre, los primeros hombres, los primeros siglos de la humanidad, el hombre se asumió como un guardabosques. Siempre que digo hombre es porque no tengo otro término mejor, porque si yo le digo ser humano, le digo hombres y mujeres, es una forma que el idioma todavía no nos brindó, ¿no es cierto? Pero lo cierto está en que me refiero a hombres y a mujeres, por supuesto. De cualquier manera, pensaba el ser humano, o sabía, o intuía, que lo que debía hacer con el medio ambiente era cuidarlo porque, entre otras cosas, era sagrado, ¿no es cierto? Pero además porque era un sistema perfectamente armado y no había que tocarlo. Entonces era el hombre guardabosques, que de alguna manera tenía que cazar, que de alguna manera tenía que vivir, pero que lo hacía sin tocar el medio ambiente porque consideraba que el medio, la naturaleza, estaba bien hecha y por eso había que mantenerla así. Era un principio que tenían los más humildes y también tenían los empresarios de aquellos siglos, ¿no es cierto? Los 2 tipos de personas asumían que había que mantener el mundo como era. El segundo caso es el del jardinero, cuando ya al ser humano se le ocurrió que alguna cosa él podía mejorar. Y entonces asumió esta situación en la cual él pensaba que él podía arreglar el mundo. Vamos, cambiamos un río de lugar, hacemos un embalse, tratamos de ver cómo sacar los bosques para sembrar, porque al fin y al cabo sacamos los bosques para sembrar, porque sembrar es para que coma la humanidad, y así sucesivamente. Fuimos asumiendo que nosotros podíamos organizar la naturaleza mejor de lo que estaba, lo cual es un absurdo filosófico, metafísico, ¿no es cierto? Y además es una cosa evidentemente, ¿no es cierto?, falsa, porque nosotros ahora ya vemos lo que hemos hecho. ¿Qué hemos hecho con los campos? ¿Qué hemos hecho con
¿no es cierto?, con los parques de las ciudades, cómo vivimos, cómo... Así que para nosotros ya es evidente que ese jardinero que creía que iba a arreglar el mundo para que le fuera más útil, que de alguna manera estuviera más al servicio de él, resultó un destructor. Pero falta el último hombre, que somos nosotros, el último ser humano, que somos nosotros, que es el cazador. El hombre que quiere robarle a la naturaleza, que ha fundado su negocio y su ganancia en la destrucción masiva del medio ambiente donde viven. Bien, ustedes verán que Bauman no habla de cosas que no sepamos todos, por lo menos en profundidad. Solamente yo he tratado de ordenarlas para que fueran un poquito más evidentes. Ahora, lo fundamental es cómo nosotros vamos a reaccionar ante eso. Creo que si conocemos la realidad, eso debe servirnos solamente para vivir mejor, para asumirla con una positividad y decir, caramba, esto yo lo puedo enseñar, esto yo se lo puedo transmitir a mi nieto, ¿no es cierto? Yo puedo consumir menos. Y fincar nuevamente la solución del mundo en el individuo, porque resulta que este ego que se está comiendo el mundo cree que él no tiene que hacer nada. Está convencido de que la solución la van a dar los gobiernos, las estructuras, ¿no es cierto?, el futuro. Y en ningún momento se le ocurre, cada vez que tira una lata o que tiramos una lata, se nos ocurre que ese que tiró la lata soy yo. Que es la misma persona que está pensando, caramba, este medio ambiente está destruido. Yo lamento, por supuesto, que esta clase no haya sido para decirles, miren qué lindo que está el mundo, que la misma parábola del jardinero no haya sido, mirá las flores hermosas que tiene Mónica, que realmente son hermosas, ya empieza la primavera. Pero creo que adentrándonos en esta situación, si lo hemos comprendido bien, es porque debemos ser más felices. Hemos asumido un problema. Salimos de lo del psicólogo, salimos de lo del profesor, con la idea de que, bueno, sí, este hombre tiene razón, porque de alguna manera, o Bauman tiene razón. Entonces, ¿yo qué puedo hacer con mi vida? Y ahí viene lo positivo de toda esta enumeración. Ya cada vez que hablamos con las personas que nos rodean, podemos tener en cuenta qué clase de relación tenemos con ella. Cuánto se ha metido en nuestro corazón la idea de conectarnos, ¿no es cierto? Y cada vez que vamos a producir un desecho o vamos a hacer algo que hacemos a la naturaleza, tener en cuenta que eso que sucede por mí y no por otro. Sí, sucede también por otros. Evidentemente no es un regalo que seamos 7.000 millones de personas, pero sí es un regalo que podamos producir cambios. Esa es la posibilidad que tenemos. Y ustedes dirán, caramba, yo a mi edad no me quiero preocupar por esto, porque ya he vivido toda mi vida y ahora no me... Sí, es más, yo aconsejo que a nuestra edad no tenemos que preocuparnos por nada. Pero esto no es para preocuparse. Esto es para asumirlo. Y tratar de hacer lo posible. Y lo que no puedo hacer, no lo puedo hacer. Es muy sencillo. Los chinos ya tenían sobre este asunto frases muy importantes, ¿no es cierto? Preocúpate por lo que puedes hacer y no te preocupes por lo que no puedes hacer. Sencillito, como eso. Entonces, lo que podemos hacer, sí, lo que no podemos hacer, no. Como hoy no, pero esta semana se cumplen 100 años del nacimiento, ¿no es cierto?, de Mario Benedetti. Así que para despedirnos y levantar un poco el ánimo de esta parrafada que me han mandado de una hora sobre lo que piensa Bauman y demás, les quiero decir un poema de Mario Benedetti que se llama Corazón, Coraza. Y dice así: porque te tengo y no, porque te pienso, porque la noche está de ojos abiertos, porque la noche pasa y digo amor, porque has venido a buscar tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes, porque eres linda desde el pie hasta el alma, porque eres buena desde el alma
a mí, porque te escondes dulce en el orgullo, pequeña, dulce, corazón, coraza, porque eres mía, porque no eres mía, porque te miro y muero, y peor, que muero si no te miro, amor, si no te miro, porque tú siempre existes donde quiera, pero existes mejor donde te quiero, porque tu boca es sangre y tienes frío. Tengo que amarte, amor. Tengo que amarte, aunque esta herida duela como dos. Aunque te busque y no te encuentre. Y aunque la noche pase y yo te tenga y no. No sabía en lo que me metí, aviso, en el sentido de que me emociona el poema. Este poema lo escribió Benedetti en una novela que se llamaba Gracias por el fuego, que muchos de nosotros leímos en la década del 70. Y era el poema que le escribía uno de los dos hermanos, que son los protagonistas de la novela, ¿no es cierto?, a la mujer del otro hermano de la cual se había enamorado. Uno de los hermanos se enamora de Dolly, que es la mujer de su hermano, y como es una relación imposible de llevar a cabo, porque es una relación que no va a tener futuro, le escribe este poema diciéndole lo que se tiene y lo que no se tiene en las cuestiones del amor. Me pareció también, lo he elegido también por el tema que hemos tocado hoy. Les agradezco muchísimo que me hayan escuchado. Sí, acá me dice Mónica, las preguntas. Sí, justamente estaba por decirles eso. Y espero sus preguntas porque me encantan, ya saben que es la parte en que yo gano con las clases, son sus preguntas. ¿Ya pasamos a las preguntas? ¿Sí? Quería, sí, me hiciste pensar mucho hoy. Perdóname. Te agradezco. Ese concepto de modernidad líquida fue muy claro cuando fue la explosión de Chernobyl y las fronteras, todos tenemos un concepto de que son rígidas, ¿no? Que hay que tener pasaporte, pasar controles. Sin embargo, en esa época comprábamos un chocolate suizo de una vaca que comió el pasto contaminado porque la nube radioactiva bajó en Suiza, por ejemplo. Entonces ya no había una frontera que detuviera ese problema que solo había ocurrido en Rusia. Y me hizo pensar en esta obra tan famosa, El Grito, de Munch, ¿no? De Edvard Munch. Y él escribe en el diario lo aterrador que fue ese atardecer tan plenamente rojizo, que tuvo la necesidad de taparse los oídos. Y hoy está estudiado que hacia 1894, en el momento que él hace esa pintura, llega a Suecia las cenizas del volcán Krakatoa, de la isla de Java. Entonces, al caer esas cenizas, al atardecer, los rayos inclinados del sol provocaban ese tono, y la sensibilidad de Munch hizo el resto, ¿no? Entonces es como necesario comprender esta situación de modernidad líquida y que nos ayuda a abrir nuestro cerebro, ¿no? Sí, Julio, fíjate vos que cuando pasó ese Chernobyl, dio la casualidad, yo estaba en Ámsterdam. Ya, yo estaba viviendo en la Argentina ya, pero había vuelto a Ámsterdam durante un mes. Y incluso llegó hasta el grado de la paranoia que en la televisión nos enseñaban cómo ponerse debajo
de las mesas, en la televisión holandesa, enseñaban cómo ponerse debajo de las mesas por si explotaba algo. Esa situación o la asumimos o la tenemos en el subconsciente. Yo creo que eso es fundamental, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora nosotros en Córdoba estamos con, acá yo estoy a 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba y a 100 de los incendios, ¿no es cierto? Casi todos los incendios, sin embargo el cielo está absolutamente opaco y lleno de humo, es un cielo raro. Y eso evidentemente nos va a presentizar lo que ocurre, porque esto sí verdaderamente ocurre en todo el mundo, ¿no es cierto? Otra cosa que quería pero además, comentar es sí. que muchas veces en los concursos de arte, sobre todo en los concursos de pintura, hay obras que son de alta maestría, y sin embargo, cuando hay un jurado inquieto que lee, automáticamente rechaza esa obra, porque si el artista sabe dónde está el agua, dónde está el árbol, dónde está el cielo, está fuera de década. Es imposible entender todo. Solamente podemos comprender una parte, y uno a veces se asombra, ¿por qué premiaron ese palito que tenía un hilito? ¿Viste? Porque no hay desarrollo, y el otro se mandó un paisaje de 2x2, con un atardecer y los cerros, y no sirve, afuera. Te das cuenta que ese artista no tiene alimento, no ve cine contemporáneo, no lee autores contemporáneos, y repite recursos de otras décadas, ¿no? Muy interesante. Por En supuesto un, que Julio, queremos que nos hagas una visita guiada, Julio, de tu departamento, porque como vemos cada vez una parte distinta, realmente va a ser interesante. Es hermoso. Ya. Acá lo veo a Marilyn Monroe de Warhol, a la izquierda, perdóname, o perdóname ustedes por esto, sí. Te escucho, creo que Antonio tenía algo que decir. sí, perdón, cuando mostraste a Bauman la primera fotografía, él tiene un cuadrito arriba de la chimenea muy pequeño, que es el cuadro, la reproducción de Magritte. Esto no es una pipa. Ah, mira, que lo vimos en las clases anteriores. ¿Vos lo viste Exactamente. ahora eso o has visto la foto antes? Ahora, la primera foto que muestras está sobre Sí. la losa de la chimenea. Bueno, agradecerte la clase sería poco, realmente muy movilizadora. Yo pensaba en 2 o 3 cosas, como la humanidad perdió mucho tiempo en realidad, porque Montaigne, siempre lo traigo a Montaigne, ¿no? En mi caballito de batalla, él ya propuso el tema de ponerse de acuerdo a partir de la diferencia. Y él decía que lo primero, había que partir de la diferencia para que tuviese sentido. Conversar y coordinar con el otro sería a partir de la diferencia. Y él sostiene que lo primero que tengo que hacer yo, por si el otro no se dio cuenta, es a suspender por un rato mis certezas. No dejarlas de lado, suspenderlas. Escuchar la certeza del otro y ver de qué modo, tercer paso y fundamental, entre ambos podemos construir una verdad nueva, que incluya estas 2 posturas, esto que Bauman decía, vivir con la diferencia. Sí. Me parece que esto también te ponía una cuarta condición, ¿no? Que todo tenía que tener un orden. Conversar tenía que tener un orden, ¿no? Sí. Para escucharlo al otro y para permitirme yo, por ejemplo, lo que voy a hacer ahora, callarme para que otro diga. ¿Puedo decir algo muy sencillo? Yo Sí. soy Violeta, ¿puedo decir algo muy sencillo? Sí, No sé si Bauman lo ha dicho o Marcelo, que dice que la vida ya no está para servir. Y fíjate que hay algo muy, muy sencillo que siempre lo tengo presente, que dice, si no vives para servir, no sirves para vivir. Nada más que eso. Muy claro, Violeta, claro que sí.
estas cosas que nos han escamoteado no son pequeñas verdades, son verdades muy importantes. Y entonces cuando queremos vivir sin ellas no podemos. Por eso hay que recordarlas profundamente. Esta sociedad tiene un futuro maravilloso si nosotros nos damos cuenta que tiene que cambiar, nada más. Y que la forma de cambiar no es ni las revoluciones, ni cuestiones materiales, ni siquiera cambiar los gobiernos, sino que esto tiene que ver con la forma en que nosotros las asumimos. Y entonces sí que tenemos futuro, porque las cosas están claras, las soluciones están a la vista. Antonio justamente habló de eso. Evidentemente, estamos en un momento de crisis, sí, estamos en un momento de crisis. Y espero que esto nos sirva para mejorar mucho. El hombre puede mejorar, lo ha hecho 20 veces a lo largo de la historia, por lo menos porque ha habido 20 civilizaciones justo. No vive para servir, ¿cómo era? El que no vive para servir, no sirve para vivir. No sirve para vivir. Gracias. No sé si alguien quiere preguntarme algo más. Nos dejaste pensando. Son las mejores clases esas. ¿Saben que sí? Sí. Maravilloso. Ahora, tengo la siguiente impresión. Que es bravo lo que les dije. Porque si a mí me conmociona, me imagino a ustedes. Es bravo. Pero creo que es la valija que tenemos que llenar. Si queremos ir al futuro. ¿Cierto? Si queremos ir a lo que viene y no quedarnos en lo que está, la valija hay que llenarla con todo este tipo de cosas, como quien pone las camisas, ¿no es cierto?, las polleras o pantalones, los zapatos, etcétera, dentro de la valija que nosotros como seres humanos tenemos que llevar. Para ir hacia algo mejor, evidentemente están estas verdades que nos están faltando. Y por eso voy a analizar en una clase siguiente, en la siguiente voy a analizar un problema muy lindo que toca Bauman sobre el arte, la relación del arte con la eternidad, que es precioso y que lo aprendí con Carlos Alonso. Eso lo vamos a analizar en la primera clase. Y es muy factible que el mes que viene ya dé una clase sobre Byung-Chul Han, que creo que es un filósofo más profundo y que de alguna manera da una solución para estos problemas que hemos visto hoy. O sea que no se preocupen, no corran hacia la salida, que esto no acaba acá. Sí. Muy buena la clase, Marcelo, muy buena. Buenísima. Buenísima. Espectacular. Muchas gracias. Muchas Espectacular. gracias. Bueno, Muchas gracias. Sí, perdóname, ¿cómo estás de los ojos? Que te veo pero más bien. A mí me debes preguntar si hablas de ojos o no. Sí, a vos sí, Chiri. Y gracias a Dios, bien, Marcelo. Lo único que me molesta es si tengo mucho brillo en lo que veo, o mucha luz. Por eso ando con los anteojos oscuros y salgo, ya que para ver la pantalla me he puesto esto también. no, pero Pero ya gracias a Dios todo. Sí. ¿Y cómo está Irma? Ah, se Por la ahí. vi. Hola, Irma. ¿Está Irma? Sí, Sí, ahí ahí está. está. El micrófono. ¿Cómo estás? Está silenciada. Está silenciada. Está silenciada. Sí. A ver, la voy a desilenciar yo. Ah, claro. No puede ser. Ah, Espera. ahí está. No. No, sigue silenciada. Sí, yo le he pedido varias veces que Bueno, de cualquier manera ya sabe que le hemos preguntado cómo está porque tuvo un problema. pero se la ve muy bien. Acá dice que está bien. Bueno, fantástico. Bravo, Y se Irma. sonríe y todo. Hay una cosa importante que hemos hecho entre todos durante estos meses, que creo que es de lejos mucho más importante que las clases, que es seguir juntos, seguir comunicándonos, ¿no es cierto? Ver cómo estamos. Y eso es, la verdad, que la validez de nuestro grupo está en eso, del grupo originario. Ahora tenemos nuevos amigos. Tenemos no, nuevos amigos, compañeritos. así, pero lo fundamental de esto es que los que se van agregando milagrosamente han entrado en comunicación con nosotros muy, muy rápido. Se ve que por lo menos lo hemos recibido. Así, por lo menos lo hemos Los hemos tolerado. respondido. Perdón, ha sido una característica de este grupo
que siempre hemos recibido bien a las nuevas integrantes del curso. Las nuevas generaciones. Yo estuve por aportar eso que dice Adriana, que siempre Claro. es necesario Ahí que está escuchen. Cristina, al final. Doy fe. Sí, Doy Lucía, fe que sí. Sí, vos también fuiste aceptada, Lucía. claro. Y me En un siento yo muy bien recibida. Así En me un momento siento determinado muy bien llegaron recibida. Cristina, sí, las dos simianas. Y resulta que, claro, se sentaba en la mitad de la clase. Es cierto que nos conocíamos mucho, yo la conocí, sobre todo Cristina desde chica, de joven, pero lo cierto es que rápidamente empezábamos a relacionarnos de fila en fila, en los recreos. Se va haciendo un poco, se va componiendo una comunidad. Y eso ya es un hecho positivo que Bauman vería con muchísima simpatía, por supuesto. Sí. Lo que Bueno, me yo lo- encanta, Marcelo, lo que me encanta que todas las personas que se han unido, bueno, Julio, María Marta, Olga, todas. Violeta. Violeta, Ah, sí, todas, Violeta. muy enriquecedor tener. Muy enriquecedor. tus Así que- aportes. Yo me siento muy bien, muy bien. Ah, gracias, Violeta. Otra cosa característica es que ustedes vieron que no hablamos de lo que se habla todo el día, que es del famoso y eso creo que Ay, es un no, logro. por suerte. Sí, chao. Las pelotas llegan a la cancha, pero ninguno de nosotros las recibe, no jugamos No, al no. tenis con la pelota. Es No. bastante Y así Estamos debemos tiempo. disfrutando. Así No se debemos trata de seguir. que el Ahí profesor está. no sepa lo que Ahora puedo hablar. Ahora podés hablar, Irma. Ahora puedo hablar porque me... Hola, Hola. Irma. Hola, Irma, ¿cómo estás? Estoy mejor porque puedo caminar con andador, salí de la silla de rueda. Bien, Así muy que es un gran paso. Bueno, Claro muy que bien. Bravo. Ay, carajo, Muy bien. Gracias. Con Irma Buenísimo, teníamos Irma. una costumbre en clase que era que ella llegaba y me daba un beso y al terminar me daba otro beso, ¿te acuerdas? Ah, bueno. Y llegaba siempre al frente y me La daba estás un beso. extrañando, yo también. Así que te doy un beso, Irma. ¿Cómo no? Gracias, yo te mando otro. Chao. Bien, muchas Hasta gracias. luego. Y gracias, Bueno, muy linda la Me clase. despido. Chao a todos porque me Chao tengo a todos. Chao, Dios. chao. Muchas gracias. Hasta la próxima, si Dios quiere, el jueves. Gracias, Marcelo. Hasta el jueves. Cristina. Gracias. Muchas gracias. A la clase. Divina la clase. Te diré que lo más lindo. Ay, sí, suerte. Un placer la clase. Buenísimo.